Iniciamos una nueva semana de estudio de la Palabra de Dios y el tema que vamos a estudiar esta sexta semana de los temas de Juan es más testimonios acerca de Jesús. Pastora Aniperla, ya llegamos básicamente a la mitad de nuestro estudio. Quiere decir que el tiempo avanza súper rápido, pero estamos muy agradecidos con Dios por lo que estamos aprendiendo. Hoy vamos a hablar sobre humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio, así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestro estudio. Querido Padre, gracias te damos porque en tu misericordia estamos aprendiendo más de nuestro Salvador. Queremos descubrir todos los aspectos que podamos descubrir en estos testimonios acerca de quién es Jesús y cómo hoy puede transformar nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, vamos a volver un poco al tema de Juan, que ya se ha tocado, pero realmente no tocamos todos los pasajes que hablan sobre Juan. Pero hoy me gustaría destacar algo que de hecho ya usted destacaba hacia el final de la semana pasada. Y es el hecho de por qué Jesús en el capítulo 4 lo encontramos allá yendo a Samaria. Y es que comenzó a haber cierto recelo allí entre los discípulos de Juan y lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Y quisiera destacar el verso 25 de San Juan capítulo 3, que dice así: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Me voy a detener ahí un momento, aunque si usted sigue la narración, mi querido amigo, mi querida amiga, usted ya va a ver la respuesta de Juan, que es en lo que nos vamos a concentrar. Pero, pastor, aquí nos encontramos con una situación comprensible desde el punto de vista humano, y es que, aunque la discusión tiene que ver con los judíos y los discípulos de Juan, quizá los discípulos de Juan aprovechan este momento para ir a dirimir esa cuestión de la purificación. Me imagino que tenía que ver con el bautismo, pero luego para hacerle una pregunta sobre qué debemos pensar respecto al otro que estaba, al otro contigo, del que diste testimonio, siendo que parece que todo el mundo se está yendo tras él y tú te estás quedando solo. Bueno, aquí tenemos un episodio muy interesante en la vida de Juan que de hecho nos muestra la gran excelencia de persona que fue Juan el Bautista y que logró, gracias a Dios. Así que hay una discusión ahí por quién estaba teniendo más seguidores. Recordemos, lo hemos mencionado en lecciones anteriores, que Juan el Bautista inició un movimiento, que el propósito de ese movimiento era enfocar a las personas hacia Jesús. Amén. Y que las personas lo siguieran a él. Sin embargo, hubo un grupo de seguidores, y pareciera que un buen grupo de seguidores que no lograron desengancharse de Juan el Bautista para seguir a Jesús. Y entonces, de alguna manera, Juan el Bautista continuó con su ministerio, y ahora Jesús ya está también con su ministerio, así que paralelamente estaban ambos ministerios. Pero sabe que el capítulo 3, especialmente esta parte que vamos a leer acá, nos muestra que Juan el Bautista mismo entendió cuál era su misión, hasta dónde llegaba su misión, y de hecho las palabras que él dice nos hacen ver que su misión ya no es más necesaria. ¿Por qué? Porque ahora ya el Mesías había venido y tenía el testimonio incluso del Padre. Así que si tenía el testimonio del Padre, ya no se necesitaba el testimonio de él. Lo vamos a ver más claramente a medida que estamos repasando esto. Ahí es donde Juan el Bautista menciona algunas palabras que creo que no cualquier ser humano es capaz de mencionar. Y que de hecho vamos a presentarlas, porque el texto continúa diciendo, ahí donde lo dejamos, verso 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues,
este mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pastor, aquí hay que admitir que estamos enfrente de una persona que hace algo totalmente contrario a la naturaleza humana y a la sociedad. Todo mundo quiere ser el que crezca. Todo el mundo quiere ser al que miren, al que aplaudan, al que señalen como el que está haciendo las cosas. Aquí incluso Juan, como usted decía, llega a decir, yo estoy menguando y está bien, así tiene que ser, yo ya tengo que menguar. ¿Y qué lección hay en esto para nosotros que también tenemos un trabajo? El trabajo es señalar a Cristo, pero que puede ser que de alguna manera terminemos queriendo recibir algo de ese señalamiento. Bueno, creo que este testimonio que vemos aquí de Juan el Bautista son las palabras realmente que muestran la gran humildad de él como no se ha visto en otro ser humano. Cuando Juan el Bautista dice, no, yo tengo que decrecer, o sea, no importa si a mí me dejan solo y todo el mundo lo siguen a él, y él tiene que crecer, yo tengo que menguar, él tiene que crecer, porque Juan entendió realmente cuál era su papel. Su papel era señalar a Jesús, y dio un testimonio de humildad que, de hecho, cuando Juan escribe esto al final del siglo I, era con el propósito que la gente viera que el mismo Juan el Bautista había entendido y dijo, no, ya a mí ya no me sigan, ya no me vean a mí, yo solo hice una función, yo solo fui la voz, yo solo fui llamado a abrir, a preparar el camino, pero ya el rey ya vino, ya el rey está aquí, ustedes tienen que seguirlo. Y sin embargo, no es fácil para un ser humano, porque Juan se presenta ahí incluso como el organizador de la boda, como el amigo del esposo, y él se compara y dice, bueno, yo simplemente estoy aquí organizando esto, pero ustedes tienen que tener una relación con Cristo Jesús. Tal vez cuántas veces no hemos escuchado alguna historia, ¿verdad? O hemos conocido alguna historia de alguien que tenía a su amigo y entonces le hablaba a ese amigo acerca de su novia, no sé qué, y viene el amigo y sí, le llevó tal vez algún mensaje y más, y se quedó con la novia y dejó a su amigo sin ella. Creo que eso es lo que Juan está diciendo. Yo sería un usurpador, yo sería un asaltador si yo me quedo en ese puesto de ser al que miren, porque no tengo que ser yo. Creo que es una gran lección para predicadores, para líderes, para toda persona que trabaja para Dios. Realmente le estaríamos robando a Dios, a su novia, a la esposa del Cordero, si nosotros queremos que la gente nos miren a nosotros, en vez de que miren a Cristo Jesús. Solo debemos ser una voz, y alguien que fue muy efectivo en declarar esto fue Juan el Bautista. Y finalmente, pastor, justamente en eso de ser una voz, ¿qué lección hay respecto al hecho de que Juan está diciendo, yo di testimonio de que yo no soy el Cristo, y está señalando constantemente a Jesús? Y mi pregunta específicamente es, ¿cómo está en juego aquí el hecho de que quien recibe el testimonio acepta a Jesús por el testimonio que ha recibido, entonces puede recibir vida eterna, que es un texto que está ahí, que lo encontramos en las palabras de Jesús, el que cree en el Hijo tiene la vida? ¿Y qué sucede cuando no aceptamos ese testimonio? Que lamentablemente fue lo que pasó con un grupo de estos seguidores de Juan, que, como ya hemos dicho en lección anterior, usted ya nos lo ha dicho, hasta el día de hoy siguen poniendo su confianza en la persona de Juan. ¿Qué es lo que vemos aquí en cuanto a recibir o no recibir ese testimonio? Bueno, bien interesante. Tal vez podemos leer aquí un poquito cómo Juan el Bautista incluso usa una hipérbole. Veamos lo que dice el versículo, estamos en San Juan capítulo 3, lo que dice el versículo 32. Dice acá el versículo 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Muy bien, dice nadie recibe su testimonio. Entonces vamos a decir, no hubo nadie que lo siga. No, esa es una figura de lenguaje. A veces cuando uno habla, ¿verdad?, dice todos se fueron, y no, pero no todos. Pero, ¿qué está diciendo Juan? Tristemente, una gran mayoría de personas no recibieron su testimonio. Ahora, lo que pasa es que esto no es un asunto, bueno,
yo simplemente no creo esa noticia y no pasó nada. No. Porque Juan el Bautista dice que ahora Dios ha enviado su propio testimonio, ha enviado su espíritu. Y entonces ya tenemos el testimonio de Dios. Y quiere decir, aquí está implicando en esas palabras que ya no se necesita el testimonio de Juan el Bautista. Pero entonces, bueno, hay un versículo, vamos a leer el 35 y 36, que son los últimos versículos del capítulo 3 para poder completar la explicación. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien, ahí vemos que dice el Padre ama al Hijo. Claro, ellos habían estado en una relación por toda la eternidad, lo dice Juan capítulo 1 y el versículo 1, pero ahora en su condición de encarnación, dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano, en su condición de encarnación. Pero ahí está, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es un asunto de, bueno, opcional, ¿verdad? Claro, yo decido, claro, pero hay consecuencias. Como dijo alguien, la elección es tuya, pero las consecuencias son inevitables. Las consecuencias no las podemos negociar. Podemos elegir qué hacer, pero no podemos elegir las consecuencias. La decisión que tomamos o es para vida. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué maravilloso es saber que Jesús vino para darnos vida eterna, pero tenemos que creer. ¿Por qué? Porque todo el tema del capítulo 3, tal vez uno de los temas ahí es bien claro, contrasta la vida eterna con perecer, con condenación. Aquí incluso dice con la ira de Dios, que es su justa indignación contra el pecado. Eso es lo que le toca al pecador, es la suerte del pecador, si no se arrepiente y acepta el ofrecimiento que Cristo hace para cada uno de nosotros. Así que cuando Dios manda un testimonio, lo que tenemos que hacer, lo mejor que podemos hacer, es creer, porque creyendo tendremos vida eterna. Así que usted que está escuchando esta transmisión, ya sea en radio o que lo está viendo acá en Facebook o en YouTube, sepa que Dios le está hablando a su corazón. Y queremos, pastor, que ore por nosotros justamente por eso, para que recibamos este testimonio y podamos rendirle nuestra vida al Salvador. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú has dejado un testimonio maravilloso acerca de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque Él es el Salvador y nosotros lo podemos ver a Él para ser salvos. Ayúdanos a tener el espíritu de Juan el Bautista, a unirnos en dar este testimonio, pero jamás permitir que las personas se enfoquen su mirada en un simple instrumento humano. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a la misión que nos has encomendado y a gozarnos como Juan el Bautista se gozó cuando vio que las personas estaban siguiendo a Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.